Padre, damos gracias una vez más por la oportunidad de estar aquí. Te suplico que obres en medio nuestro a través de tu palabra, que seamos edificados, transformados. Y te damos gracias por tu palabra, Señor, porque es precisa, porque transforma nuestros corazones, transforma nuestras vidas. Pero particularmente el día de hoy te pedimos que a través de tu palabra y los principios que vienen de tu palabra, sea nuestro matrimonio el que sea transformado, Señor, que sea transformado hacia lo que tú quieres. Te suplicamos que derribes el egoísmo, que derribes el orgullo que aún permanece en nosotros, y te suplico que por favor pongas humildad en medio nuestro. Señor, te suplicamos que hagas lo que solamente tú puedes hacer a través de tu Espíritu Santo. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, el día de hoy vamos a estar contestando una pregunta, y la pregunta es: ¿cómo reparar un matrimonio que está roto? ¿Cómo reparar un matrimonio que está roto? Si pusiéramos esta misma pregunta en otros términos, podríamos pensar cómo se podría purificar un matrimonio que está contaminado, cómo se podría arreglar algo que está dañado, una relación matrimonial. Y creo que la primera palabra que quisiera darles es una palabra de ánimo, de esperanza. Para mí, una de las cosas más animadoras de estar pastoreando esta iglesia es ver el poder que tiene la palabra de Dios para transformar las familias. Familias que a veces llegan con múltiples problemas, con múltiples dificultades, y la palabra de Dios semana tras semana va limpiando y va purificando las familias. Así que lo primero que quisiera decirles es que hay esperanza. Y tal vez para algunos de ustedes su matrimonio estuvo roto en el pasado y hoy está reparado gracias a la gracia de Jesucristo y a la palabra de Dios. Y tal vez aquellos que están en esa situación donde ya pasaron por eso, ahora pueden ser unos instrumentos para ayudar a otros matrimonios. El Señor tal vez les permitió pasar por dificultades y pruebas para que ahora puedan ser un instrumento para ayudar a otros matrimonios que están pasando por dificultad. Pero es posible que haya otras personas, otras parejas y matrimonios que están aquí, que están pasando por dificultad en este momento, y comúnmente cuando uno está en medio de la dificultad, en medio del problema, todo se ve oscuro, pareciera que no hay esperanza, pero quiero decirles que para Jesucristo no hay nada imposible, y Él puede reparar un matrimonio roto a través de su palabra. Y quisiera leerles un versículo que es Santiago 4:1, a manera de introducción y entendiendo un problema que sufren muchos matrimonios. Y tal vez uno los puede ver reír cuando están en público, pero tienen una enfermedad que está sucediendo dentro de ellos. Santiago 4:1 dice lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Y lo que está diciendo ahí el medio hermano del Señor Jesucristo es que de dónde vienen las guerras en este mundo y de dónde vienen los conflictos. Y habla específicamente de guerras como problemas grandes, pero conflictos como pequeños problemas pequeños que van pasando en el día a día. Y yo creo que hay muchos matrimonios que tal vez no tienen una guerra dentro de su casa, pero están peleando constantemente con pequeños conflictos. Y al final, cuando se junta toda esa serie de conflictos, parece que hay una guerra en la sala de la casa. Hay una enfermedad que es causada por el orgullo en todos los seres humanos, y particularmente se manifiesta en los matrimonios y ocasiona que las personas conviviendo en una casa tengan constantes conflictos, peleas recurrentes, donde cada uno tiene tanto orgullo que, como lo dice ahí la palabra de Dios, sus pasiones, sus deseos, su orgullo es más fuerte que aún lo que quisieran edificar su matrimonio, lo están destruyendo. Están trayendo desunidad porque el orgullo está tomando fuerza. Hay unos deseos intensos de que las cosas se hagan como yo quiero y cuando yo quiero. Y si las cosas no suceden de esa manera, entonces estoy dispuesto a armar una guerra o armar un conflicto. Es lo que está diciendo Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos? ¿Acaso no vienen de vuestras pasiones? Hablando de los deseos propios, de que hay un corazón orgulloso que no está dispuesto a dar su brazo a torcer, sino que quiere ganar el punto siempre. De allí vienen las guerras y los conflictos, del orgullo en el corazón. Pero ¿saben qué? Un matrimonio roto se puede reparar.
pero quisiera dar un diagnóstico. ¿Cómo se puede saber si un matrimonio está roto o está viviendo este tipo de enfermedad cultivada por el orgullo? Les voy a dar un diagnóstico, así como cuando el médico está diagnosticando la enfermedad. El diagnóstico es así: matrimonios que están en un círculo vicioso y destructivo. Pueden durar tal vez unos días en paz o en tranquilidad, unas horas calmados y piensan, bueno, parece que las cosas se mejoraron, pero solo es cuestión de tiempo para entrar en el conflicto una y otra vez. Ante el más mínimo detalle que no le gusta, se arma otra vez una guerra en medio de la casa. En vez de estar fortaleciendo el equipo, estos matrimonios lo que están haciendo es que se la pasan mandando granadas el uno al otro, destruyéndose el uno al otro, atacándose el uno al otro, cuando deberían ser las personas más unidas en este planeta Tierra, ser los amigos más cercanos, armar un equipo fuerte para vivir esta vida, porque ese fue el diseño de Dios para el matrimonio. Lo que están haciendo es lanzarse ataques constantemente y destruyéndose el uno al otro. Y esta es una enfermedad más común de lo que queremos aceptar. En vez de buscar la unidad de estos matrimonios, cada vez están más distantes. Y a veces se preguntan, bueno, ¿cómo es posible que hayamos llegado hasta este punto? Y tal vez algunos hasta recuerdan con nostalgia esos primeros días cuando se estaban enamorando y conociendo y dicen, bueno, ¿qué pasó? Pero lo que están haciendo es que día a día están cultivando cada vez más esa división, esa separación. Son expertos en acusarse el uno al otro, en decir que el otro tiene la culpa, pero no solamente en acusarse el uno al otro, sino que se vuelven expertos en atacar el carácter del otro, en dañar al otro. No pueden conversar y decir algo y resolver un problema de una manera amable, tranquila, sino que atacan el carácter del otro. Muchas veces cuando estoy en consejería le digo a los matrimonios que hay unas formas de decir las cosas. Creo que es diferente decirle al esposo o a la esposa, decirle como, mira amor, yo creo que podríamos organizar mejor esta parte de nuestra habitación. Es una forma de decirlo, amorosa y paciente. Hay otra forma que es destruyendo el carácter del otro, y es diciendo, tú eres un desordenado completo, tu vida es un desorden. La primera forma, como lo dije, es una forma que resuelve el problema, pero lo hace de una forma que edifica. La segunda forma no va a resolver el problema, pero no solamente no resuelve el problema, sino que va a destruir porque está atacando el carácter del otro. Y ese es solamente un ejemplo de múltiples cosas que suceden en un matrimonio. Algunos se convierten en expertos en acusar y otros se convierten en expertos en dar excusas. Cada que hay una situación donde fallan, entonces están dando una excusa y otra. ¿Cuáles son las excusas comunes? Es que yo soy así. Es que así me criaron. Es que reaccioné así porque tú me miraste así. Pero siempre ese tipo de personas lo que hacen es buscar la responsabilidad fuera de sí mismos y no asumen su propia responsabilidad en el problema. En resumen, hay matrimonios donde cada uno de los cónyuges está pensando que el otro es el mayor problema del matrimonio. No está pensando cuál es su parte en el problema, sino que está pensando que el otro es el problema mayor y que si el otro cambiara, las cosas cambiarían. El día de hoy voy a darles la respuesta bíblica para salir de este círculo pecaminoso destructivo. Yo creo que todos quisieran saber, bueno, este es el diagnóstico, pero ¿cuál es la solución? Y quiero decirles que hay una solución bíblica, pero voy a seguir con el diagnóstico. ¿Qué más síntomas hay? Están cansados, sienten que ya no hay esperanza, discuten por las mismas cosas tontas una y otra vez y parece que todo es una guerra, aunque sea por cosas sencillas. Ambos odian el ciclo, ya saben exactamente lo que va a pasar una y otra vez, pero ¿saben qué hace? Siguen haciendo lo mismo una y otra vez. Y yo les quiero dar una noticia: si siguen haciendo lo mismo, las cosas no solamente van a seguir igual, sino que una vez les aviso, y no soy profeta ni nada de eso, pero el punto es que las cosas se van a poner peor. Si sigues haciendo lo mismo, en los conflictos que hay en tu matrimonio y que tal vez llevan años, las cosas no van a cambiar, sino que las cosas van a empeorar. Y las consecuencias cada vez van a ser más terribles porque el pecado va a tomar más fuerza. Sus corazones se van a poner cada vez más duros y se van a lastimar más y van a destruir el matrimonio.
Si no cambiamos, las cosas no van a mejorar, sino que se van a poner peor. Y ahora sí quisiera hablarles de la cura. ¿Cuál es la cura? La cura está en Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 8 al 9. Y para los que están llenando sus notas, donde dice ahí, recuperando el matrimonio, lo hacemos por medio de la confesión y el perdón. Realmente esa es la cura, esa es la solución. Y voy a probarles por qué. Recuperando el matrimonio por medio de la confesión y del perdón. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 8 al versículo 9. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Mire que este pasaje empieza a hablarnos claramente. Si tú dices que no eres culpable, si tú dices que tú no tienes pecado, te estás engañando a ti mismo, es lo que dice el versículo. Pero más adelante continúa diciendo, y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y miren el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es la cura? La cura comienza reconociendo que somos pecadores y que necesitamos confesar nuestros pecados. Y tal vez algunos digan, bueno, eso parece muy sencillo y simple, pero realmente esto es potente porque que una persona sea capaz de reconocer que es un pecador y que lo que está haciendo realmente está dañando a los que están alrededor, pero que principalmente está atacando al Dios que lo creó, eso no es algo que alguien pueda hacer en sus propias fuerzas. Eso es algo que solo se puede lograr por medio de la gracia de Dios. Que una persona se pueda ver a sí mismo como pecador y no esté pensando solamente que el otro tiene la culpa, sino que cada uno es un tremendo pecador que merece el infierno y que por gracia está aquí respirando. Eso es algo que solamente se puede lograr si Dios interviene. Porque la naturaleza pecaminosa nuestra nos muestra como si fuéramos más buenos de lo que realmente somos. Miramos los pecados de otros como muy grandes y miramos los nuestros pequeñitos. Pero algo de lo que hace la gracia de Dios es que abre nuestros ojos para poder ver nuestro propio pecado, para ver nuestra propia maldad. Así que sin la intervención de Dios, ustedes no van a poder confesar sus pecados verdaderamente. Tal vez usted alguna vez ha mostrado remordimiento. Usted tal vez pidió disculpas alguna vez porque tal vez sintió que las consecuencias le estallaron en la cara, pero nunca se ha arrepentido genuinamente delante de Dios por lo que está haciendo. Y solamente va a poder hacerlo si Dios en su soberanía interviene. Miren, la Biblia presenta a los seres humanos como cadáveres espirituales, personas que nacen muertos espirituales. El problema del ser humano no es una enfermedad que se corrige o que se sana con alguna liviandad. La Biblia habla de que estamos muertos, que un muerto no puede hacer nada para buscar a Dios por sí mismo. Necesita una intervención sobrenatural dándole vida a ese muerto para que pueda vivir, para que su corazón pueda empezar a amar a Dios y pueda empezar a obedecer. Y por supuesto la gracia nos permite arrepentirnos de nuestros pecados. Miren el versículo 8 en Primera de Juan 1:8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? Si tú no te ves a ti mismo como un pecador, o que tú no tienes la culpa o no tienes nada de culpa en este asunto que ha sido problemático en tu matrimonio, bueno, yo puedo decirles que seguramente la gracia de Dios aún no está operando en sus vidas. Porque uno de los signos de vida espiritual, de que alguien ha nacido de nuevo, es que se empieza a considerar a sí mismo como un pecador. ¿Y saben qué pasa? Vamos creciendo en santidad y no nos vamos viendo más santos, sino que cada vez nos vemos más pecadores, porque empezamos a conocer más la santidad de Dios y decimos, nos falta muchísimo. Así que cuando una persona madura y crece en santidad, no es que se ve a sí mismo como el súper espiritual, sino que dice como, tanto me falta. Así que cuando a una persona le cuesta reconocer sus propios pecados, sus propias faltas, es una muestra de que la gracia de Dios no está operando aún en esa vida, y es muy peligroso.
Pero miren lo que dice el final de Juan 1:8. No solamente dice que nos engañamos a nosotros mismos y decimos que no tenemos pecado, sino que dice, y la verdad no está en nosotros. Si alguien no se ve a sí mismo como pecador, la verdad de Dios aún no está operando en su vida. No es cristiano en lo absoluto. Un cristiano, por definición, es uno que reconoce que es un pecador y que necesita un Salvador que se llama Jesucristo. Si tú todo el tiempo estás apuntando al otro, diciendo que eres el que tiene la culpa o que ella es la que tiene la culpa, pero no reconoces que tú tienes una parte en el asunto por tu pecado, entonces te estás engañando a ti mismo y no tienes la verdad de Dios en ti. La primera parte de la cura es reconocer que somos pecadores y necesitamos pedir de la gracia de Dios para que actúe en nosotros. Y luego el versículo 9 me encanta porque dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y comúnmente ese versículo parece que la última parte la ignoráramos. Dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos, pero no solamente eso, sino también ¿qué? Limpiarnos. La forma de abandonar el pecado es primero confesándolo. Y Dios nos perdona, pero también nos da la capacidad para ser limpios de ese pecado. Así que necesitamos confesión y perdón. Por supuesto, en el contexto del matrimonio, si alguno de ustedes ha pecado contra su esposo o su esposa, es decir, todos, y casi todos los días, y varias veces en el día, algunos viniendo para la iglesia, si eso pasa. Necesitamos pedir perdón a Dios, pero también necesitamos pedir perdón a nuestro cónyuge. Si hemos ofendido a alguien, confesamos nuestro pecado delante de Dios, pero luego confesamos nuestro pecado hacia el otro. Quiero decirles algo, hay algunos matrimonios que dicen, sí, yo un día le pedí perdón. Mire, un matrimonio constantemente se debe estar pidiendo perdón, porque estamos hablando de dos pecadores que viven bajo un mismo techo. ¿Y qué es lo que pueden hacer dos pecadores que viven bajo un mismo techo? Así sean cristianos y ya tengan el Espíritu Santo morando dentro de ellos. Van a pecar y se van a lastimar el uno al otro. Así que una vida de confesión y perdón tiene que ser el estilo de vida de un matrimonio que quiere agradar a Dios, que quiere crecer. Y si está roto, pues que quiere ser reparado. Ese es el estilo de vida de un matrimonio que está creciendo. La gracia de Dios nos da salvación, pero nos da aún más. La gracia es la única que puede reparar un matrimonio que está roto. Y miren ahí los puntos de la cura. Necesitamos la gracia de Dios, así que miremos por qué. Número 1, necesitamos la gracia para distinguir entre lo bueno y lo malo. Solo Dios nos puede permitir ver si nuestras acciones son buenas y malas. ¿Cuál es nuestra tendencia? Mirar otro matrimonio que está peor que el nuestro, mirar un esposo que es peor que yo y decir, pues la verdad yo no soy tan malo. Pero realmente ese no es el patrón bíblico. Lo que dice la Biblia es que yo tengo que mirarme en el espejo de la palabra, ver cuál es el requerimiento que Dios da, y ahí es donde vamos a poder dividir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Si nos comparamos con otros, tal vez pensamos que somos buenos, demasiado buenos. Pero la gracia de Dios, a través de su palabra, nos permite distinguir lo que es bueno y lo que es malo. No lo que este mundo dice que es bueno y es malo, sino qué dice la palabra. Número 2, la gracia es necesaria para entender que el pecado aún habita en nosotros. Es el segundo punto ahí, en sus listas. Gracia para entender que el pecado aún habita en nosotros. Tú puedes saber si eres cristiano, si puedes reconocer que hay demasiado pecado en tu vida y que eres gran parte de los problemas que hay en tu matrimonio. Y tal vez hay muchos matrimonios aquí que no están rotos, pero aún hay altercados y problemas, porque hay pecado. Puedo asegurar, si hablara con cada uno, todavía hay algunas áreas que mejorar y que van a seguir mejorando hasta el día de la gloria, porque hay pecadores en casa. Pero la gracia de Dios permite que nosotros podamos asumir la responsabilidad.
gracia para entender que el pecado aún habita en nosotros. Y este punto también es importante porque necesitamos reconocer que aún en mi vida hay pecado, aún siendo cristiano, pero ¿saben qué? A veces a los cónyuges se les olvida que con quien están casados también es un pecador y que también van a pecar. Y yo creo que es importante entender y tener una teología clara acerca del pecado en la vida aún de los cristianos y entender que con quien nos rodeamos, aunque están creciendo en santidad, pues algunas veces van a pecar contra mí. Necesitamos entender y tener la gracia de Dios para entender que el pecado no habita en nosotros. Número 3, gracia para tener una conciencia que funciona bíblicamente. En este punto es interesante, y no lo mencioné, pero estos puntos están saliendo de este libro que se llama ¿Qué estabas esperando?, de Paul Tripp, que lo estamos estudiando en los discipulados de matrimonios. Estos puntos particularmente que estamos hablando de la gracia necesaria para restaurar un matrimonio. Y el autor ahí habla de que muchas veces la conciencia se va endureciendo y usted empieza a hacer cosas contra su esposo o su esposa en este momento que no se le hubiera ocurrido hacer cuando estaban saliendo de novios. Piensen qué cosas usted hace hoy en día que son irrespetuosas, que están dañando al otro y que usted jamás se le hubiera ocurrido hacer eso cuando recién se estaba conquistando el uno al otro. ¿Y saben por qué sucede eso? Porque la conciencia se va endureciendo, porque el corazón se está poniendo duro. No es que esté bien suavizar el trato y más bien dañar a mi esposa y hablarle cada vez más fuerte. Eso no está bien. Lo que está pasando es que el corazón se está endureciendo y cada vez usted piensa que eso es más aceptable y cada vez está más cómodo con el pecado. Si pensamos en una ilustración, piensen en una persona que es habitante en la calle y tal vez al principio, cuando empezó a ensuciarse su cuerpo, tal vez cada vez estaba más incómodo con eso. Pero cada vez que va pasando el tiempo, cada vez que van pasando los meses, cada vez que van pasando los años, tal vez esa suciedad sigue siendo incómoda, pero ya no tanto como al principio. Y puede ser que esa persona esté acostumbrada y usted piensa, ¿esa persona cómo puede vivir en tal suciedad? Y ¿saben qué? Eso sucede con muchos matrimonios. Están viviendo una vida completamente desordenada, dañada, sucia. Pero empiezan a pensar que eso es normal, porque sus conciencias ya no están funcionando bien, ya no son tan sensibles al pecado, porque se están endureciendo. Pero la gracia de Dios, ¿saben qué hace? Empieza a cambiar el corazón de piedra en un corazón de carne, que entiende los mandamientos de Dios. Número 4, gracia que protege de la justicia propia. Esto ya lo he mencionado varias veces, pero cuando la gracia de Dios obra en una persona, lo que sucede es que la persona empieza a verse no tan justo a sí mismo, sino que más bien la persona empieza a decir como la verdad es que yo tengo tantas fallas, tantas faltas. ¿Saben? Una persona en la que está obrando la gracia de Dios, ¿saben qué tipo de pensamientos tiene? Una persona que la gracia de Dios está obrando poderosamente puede pensar cosas así: la verdad es una gracia que mi esposo o mi esposa me soporte aún con todo el pecado que tengo. Una persona que realmente la gracia de Dios está obrando en su vida dice, pues la verdad es que yo tengo todavía tanto pecado, que qué bendición que mi esposa puede aún soportar esto en mi vida. Pero el que no tiene la gracia de Dios operando en su vida, siempre está viendo las faltas en el otro y no se está viendo a sí mismo como un pecador. Y yo espero que esto que estoy hablando esté punzando las conciencias de algunos, que se dan cuenta que lo que han hecho por muchos años es ser completamente orgullosos, y Dios lo sabe. ¿Y saben qué hace Dios con los orgullosos? Los derriba. Y si son sus hijos o van a ser sus hijos, Dios va a triturar ese orgullo para rescatarles, pero va a doler. Las personas orgullosas no confiesan su pecado, sino que se ven demasiado buenos a sí mismos, demasiado autojustos. Número 5, necesitamos la gracia para vernos a nosotros mismos tal como somos. La naturaleza pecaminosa que tiene el ser humano
también nos da una ceguera de no podernos ver a nosotros mismos. Así que se necesita la gracia de Dios para ver cuál es nuestro estado real. Miren, pasa muchas veces en la consejería que todos externamente pueden ver el pecado de alguien, pero esa persona no es capaz de verlo. O sea, todos pueden ver que la persona está actuando mal, pero la persona no puede verlo. Esta es la ceguera espiritual. ¿O no le ha pasado eso en el matrimonio? Si usted le dice al esposo, pero ¿cómo no puedes ver que eso está mal? Y el otro dice, la verdad no puedo ver que está mal. Algunas esposas sonriendo más que otras. Este no es el momento del codazo, pero necesitamos la gracia de Dios para vernos como somos realmente. Sin la gracia de Dios no nos vemos como somos, sino que más bien nuestra tendencia es a ser orgullosos. 6. Necesitamos la gracia para estar dispuestos a escuchar y considerar la crítica. Yo creo que no hay ninguno, o a la gran mayoría, nadie le gusta que le estén diciendo lo que está haciendo mal. No es como que uno está esperando a ver quién tiene una lista para decir lo mal que hice esta semana. O para decirle al esposo, bueno, ¿qué lista tienes de cosas malas esta semana para yo mejorar? Pero aunque no nos gusta, quiero decirles que si hay un matrimonio sano y que está buscando la gloria de Dios, eso es lo que va a pasar constantemente, donde hay un equipo donde se están animando a realmente a crecer en lo que Dios manda. Y necesitamos la gracia del Señor para cuando se reciba esa amonestación, esa crítica, en algún punto poder decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué mi esposa está viendo esto? ¿Qué tengo que corregir? Señor, ayúdame. Pero se necesita la gracia para estar dispuesto a escuchar y a considerar la crítica. Número 7. Gracia para no ser paralizados por el remordimiento. Gracia para no ser paralizados por el remordimiento. Y aquí estamos hablando de personas que saben que han hecho mucho daño en su relación con su pecado, lastimando al otro, y piensan que ya no hay esperanza. Y más bien están como con remordimiento de que yo ya hice esto mal, qué tristeza. Pero la Biblia no habla de remordimiento. La Biblia habla de tristeza genuina que se resuelve confesando nuestro pecado y recibiendo la gracia de Dios. ¿Saben qué pasa cuando alguien confiesa sus pecados verdaderamente delante de Dios? El Señor está listo para perdonar. El Señor es mucho más misericordioso que nosotros. A veces uno va y le pide perdón a alguien y el otro está esperando, no, tienes que venir de rodillas y que yo vea que el arrepentimiento es genuino. El Señor muestra tanta gracia y aún en nuestro arrepentimiento defectuoso, que no es perfecto, pero que sí es verdadero, el Señor lo recibe y muestra gracia. Y está con sus brazos abiertos para perdonar. Así que no hay que paralizarse por el remordimiento, sino confesar el pecado y recibir la gracia de Dios. Y número 8, gracia para descansar en que Cristo ha tomado nuestra culpa y vergüenza. El Señor Jesucristo ha llevado la culpa y la vergüenza. Él nos ha perdonado a través de su sacrificio perfecto, de su obediencia perfecta. Es solamente en Jesucristo que puede haber esperanza. Así que, ¿cómo implementar en la práctica una vida de confesión y perdón? Con esto vamos a ir concluyendo con unos puntos prácticos. Esto cómo se puede ver en la vida cotidiana. Como lo mencioné al inicio, una vida de confesión tiene que ser la práctica común. Y yo sé que en esta iglesia hemos hablado bastante de cómo resolver conflictos, cómo es que se confiesa el pecado, cómo es que se puede hacer un proceso de perdón. Yo les animo a que compren el libro del pastor Michael, donde habla del perdón y cómo explica cómo es que se pide perdón. A veces la gente ni siquiera sabe pedir perdón. La gente, por ejemplo, dice, si te ofendió, perdón. ¿Qué está diciendo? Si te ofendió, te pido perdón. Yo no hice nada, pero si usted es tan problemática,
que se ofendió por eso, pues perdóneme. Eso significa si te ofendió. Cuando uno quiere pedir perdón, uno no dice, si esto te molestó, uno dice, te pido perdón porque la manera en la que hablé fue grosera, no fue correcto. Esa es la manera de pedir perdón, porque estoy reconociendo que yo pequé. Cuando estoy diciendo si te molestó esto, estoy diciendo que la persona es la que tal vez es muy sensible, pero que yo no cometí ningún pecado. ¿Y cómo debe recibir la persona a la que se le está pidiendo perdón? ¿Cómo debe reaccionar? Esa persona debe reaccionar también mostrando gracia. ¿Saben por qué muchas veces la confesión se daña en los matrimonios? Porque alguien viene pidiendo perdón genuinamente y el otro está ahí creyéndose más justo que Dios y diciendo, ¿sabes qué? Tal vez te perdono, pero te voy a hacer sufrir un poco. Necesitas pagar. Pero alguien que ha sido perdonado por Jesucristo ha recibido la gracia y sabe que es un pecador terrible que ha sido perdonado. Y saben que si los cristianos dicen que son los que más gracia han recibido, los cristianos deben ser los que más gracia dan a los demás. Y eso principalmente tiene que verse reflejado en nuestros matrimonios. Si tú dices que has sido perdonado por la gracia, entonces muestra gracia a tu esposo y tu esposa que te está pidiendo perdón. ¿Cómo entonces tener un estilo de vida de confesión y perdón? Algunos puntos prácticos. Y yo les animo a que estas hojas puedan revisarlas esta semana en su casa. Pónganse eso como tarea. Y ya sé que son las esposas las que van a recordar la tarea. Uno que otro esposo también. ¿Cómo implementar una vida de confesión y perdón en nuestras familias? Número 1, nos comprometemos a ser amorosamente honestos. Nos comprometemos a ser amorosamente honestos. Y miren que las dos palabras son claves. Necesitamos ser honestos y hablar las cosas con claridad, pero necesitamos hablarlas ¿cómo? En amor, como dice la palabra. La palabra blanda aplaca la ira. Importa cómo decimos las cosas. Vamos a hablar la verdad, pero la vamos a hablar mostrando que amo a la persona a la cual estoy diciendo esto. Número 2, nos comprometemos a ser humildes cuando seamos confrontados. Algunas veces vamos a ser confrontados en el matrimonio y necesitamos hacer un compromiso de que vamos a reaccionar con humildad. Y recuerden lo que les dije al inicio, usted puede seguir la misma ruta que está llevando o puede tomar otra ruta que es la ruta que Dios está mandando y que las cosas cambien por su gracia. Nos comprometemos a ser humildes cuando estemos siendo confrontados. Número 3, nos comprometemos a no dar excusas. ¿Quién fue el primero que dio una excusa? Adán. El Señor le dijo, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Y qué fue lo que dijo Adán? La mujer que me diste. De una arrancó con excusas, que por implicación está diciendo, esta mujer es la culpable del problema, pero ¿sabes qué? Tú también porque tú me la diste. Echándole la culpa, siempre buscando el culpable fuera. 4, nos comprometemos a admitir nuestro error y pecado. ¿Y saben cuándo esto se pone duro? Cuando uno de los dos es el que quiere empezar a cambiar y el otro no. ¿Saben cuándo esto se pone duro? Cuando Dios efectúa su gracia en uno de los dos, pero en el otro no todavía. Y es difícil. Pero ¿cuál es el punto de hacer esto? Que esto lo hago no para que mi matrimonio esté más feliz. Esto lo hago no para ver si las cosas cambian. Lo que hago, lo hago porque quiero agradar al Dios que me salvó y obedezco. Nos comprometemos a admitir nuestro error y pecado. Número 5, nos comprometemos a recibir la confesión mostrando ánimo y gracia. Esto es lo que mencioné hace unos minutos. Si el otro está viniendo a pedir perdón, muestra gracia. Muestra gracia. 6, nos comprometemos a ser pacientes y considerados. ¿Pacientes y considerados en qué situación? Bueno, en el pecado del otro.
pero principalmente hablando de alguien que se está arrepintiendo y confesando su pecado genuinamente, pues eso nos ayuda a ser pacientes también. 7, nos comprometemos a no regresar al pasado. ¿Saben cómo funcionan algunos matrimonios? A veces es un hombre o una mujer y tiene una tarjeta guardada del pasado. Y cada que el otro se está como sublevando, le saca la tarjeta del pasado. Estás tratando aquí como de sublevarte, cuidado que te tengo tu tarjeta de lo que hiciste hace muchos años. Y con eso quieren controlar. Si queremos tener una relación de confesión y perdón, tenemos que hacer un compromiso de que el pasado quedó atrás. Si perdoné algo, voy a tener la misma actitud que tiene Dios cuando nosotros confesamos nuestros pecados genuinamente. ¿Qué dice? Que Él lo olvida, que los echa lejos de Él. No quiere decir que Dios es amnésico y no puede recordar lo que hicimos. Lo que está diciendo es, yo intencionalmente no voy a poner esto como una barrera en la relación que tenemos. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No voy a estar trayendo esto para que esto traiga problemas a nuestra relación hoy en día. Y número 8, nos comprometemos a poner nuestra esperanza en Jesucristo. Nos comprometemos a poner nuestra esperanza en Jesucristo. Hay 2 pecadores que están viviendo bajo el mismo techo. Y esto, miren, a veces no son 2 pecadores, en la mayoría de los casos son 4 pecadores, 5, sino que los otros 2 o 3 son más pequeñitos. Pero también son pecadores. Y necesitamos entender que estamos en una casa con pecadores que necesitan la gracia de Dios. Esos niños necesitan la gracia de Dios también. Y tú, no teniendo una actitud correcta, de ejemplo delante de ellos, los estás guiando para que repitan el mismo patrón. Nosotros somos los encargados de levantar a la nueva generación exaltando al Dios de la Biblia y entendiendo la gracia salvífica. Como lo dije, si hemos recibido gracia, entonces tenemos que mostrar gracia a otros. Termino con 1 Juan 1, del 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra, por estos principios sabios que podemos aprender, Señor. Algunos tal vez tienen su matrimonio en este momento con más complicaciones, pero absolutamente para todos esto aplica, porque todos aún pecamos. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes. Y Padre, como lo vimos hoy, si tu gracia no es efectuada en nosotros, no podemos hacer absolutamente nada. Apartados de ti no podemos hacer nada. Pero para ti no hay nada imposible, Señor. Danos humildad, danos mansedumbre, quita el orgullo de nosotros. Por favor, ayúdanos, Señor. Y permítenos tener matrimonios que tengan una vida de confesión del pecado, primero delante de ti, porque contra ti es que pecamos primeramente, pero también una confesión de pecados entre cónyuges, Señor, y que así como el que confiesa lo debe hacer genuinamente, sinceramente, que también el que fue ofendido, Señor, tú le ayudes para que pueda perdonar y que pueda tener gracia y demostrar la gracia que tú nos muestras a nosotros. Padre, te pido que nos bendigas, te pido que sigas salvando familias en esta ciudad, que sigas salvando familias en Colombia, que sigas estableciendo iglesias bíblicas, no solamente en Colombia, sino en otros países de Latinoamérica, Señor, que sigas trayendo un despertar a través de tu palabra a tu pueblo, Señor. Yo te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén.